Bienvenidos a Ciencia Infinita. Hoy vamos a hablar de la racionalización. ¿Y qué es la racionalización? Pues la racionalización no es más que un procedimiento matemático que nos permite eliminar radicales de los denominadores de las fracciones, ¿de acuerdo? Bien, al eliminar los radicales de las fracciones, lo que nos permite es obtener denominadores, ¿de acuerdo?, que no sean radicales y por lo tanto que faciliten el cálculo del denominador común cuando estamos hablando de adición y restas de fracciones. Por ejemplo, si yo tengo algo así, vamos a poner menos 1, raíz de 3, y tengo que hacer esa diferencia, pues obviamente sería un proceso más complejo de tener que calcular el mínimo común múltiplo utilizando raíz de 2 y raíz de 3, ¿no? En estos casos a lo mejor no lo sería tanto, pero si ya empezamos a tener, por ejemplo, voy a poner aquí 1 raíz de x más 2 partido raíz de x menos raíz de y, pues esto ya empezaría a ser más complejo si queremos dar con la solución, ¿no?, a la adición de esas dos fracciones, a la adición de esos dos racionales, ¿de acuerdo? Bien. ¿Cómo llevamos a cabo el proceso de racionalización? Vale, si os acordáis, cuando nosotros tenemos una fracción, si yo multiplicaba el numerador y el denominador por el mismo número, ¿vale?, el número que resultaba, ¿vale?, de dividir el numerador entre el denominador no cambiaba, es decir, el valor de la fracción no cambia, ¿vale? Cambiaría el valor del numerador y del denominador, pero lo hacen en la misma proporción, por lo tanto, en sí, las fracciones serían equivalentes. Obtendríamos una fracción equivalente, ¿vale?, 3 por 2, perdón, 6 cuartos, ¿vale? Y entonces 3 medios, el valor de 3 medios es el mismo que el de 6 cuartos. No tiene el mismo valor numérico el numerador ni el denominador exactamente, pero sí que... Un momento. Sí que... ahora vemos mejor, es que se estaba haciendo como sombras. Vale. Sí que en este caso tendríamos 3 por 2, 6... Tenemos un valor del numerador diferente, un valor del denominador diferente, pero en sí la fracción, ¿vale?, o resultado de dividir el numerador entre el denominador sería exactamente el mismo, por lo tanto estas fracciones se dicen que son equivalentes. Fracciones equivalentes. Vale. De acuerdo, lo podéis hacer con otra que es más obvio. Si hacéis, por ejemplo, 6 entre 2, que es a 3, y yo multiplico y divido por 2, pues tendría 6 por 2, 12, 12 entre 4, 6 entre 2, vale, es 3, y 12 entre 4 es 3. Entonces, como veis, puedo multiplicar, ¿vale?, numerador y denominador, o dividir numerador y denominador, siempre que lo haga por la misma cantidad, en uno y otro tendríamos fracciones equivalentes y por lo tanto se mantendría una igualdad, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a utilizar, voy a borrar esta misma propiedad, ¿de acuerdo?, para eliminar los radicales de el denominador, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3 raíz de 2, ¿vale?, imaginemos que yo multiplico en este caso por raíz de 2 y divido por raíz de 2. ¿Con qué intención? Pues si os dais cuenta, por propiedades de los radicales, cuando tenemos dos raíces que tienen el mismo índice, yo puedo multiplicar dos radicandos, es decir, multiplicación o producto de dos radicales, perdón, lo que yo podría es utilizar dentro del mismo radical, introducir dentro del mismo radical el producto de los dos radicandos. Entonces tendría raíz de 2 por 2. Vamos a hacerlo paso por paso. ¿Vale? ¿Esto qué me daría? Me daría 3 raíz de 2 al cuadrado. Bien. Y como bien sabéis, ¿de acuerdo?, cuando nosotros tenemos el exponente del radicando es el mismo que el índice del radical,
Aquí, cuando omitimos el índice radical, sabéis que es 2, entonces, obviamente, tendremos como valor del denominador el valor de radicando. En este caso sería 2. Además, si hacéis 2 al cuadrado es 4 y a raíz de 4 es 2. Y con esto hemos conseguido que en nuestra fracción no aparezca en el denominador, ¿vale?, la raíz, que complicaría los cálculos a la hora de operar para obtener un denominador común, que es el paso posterior, de acuerdo a este que tenemos aquí, este primero, para poder llegar a la resolución, en este caso, de este cálculo numérico, ¿vale? Bien, si nosotros tomamos lo mismo, hacemos con 1 raíz de 3, vamos a poner aquí 3 raíz de 2, perdón, 3 raíz de 2 partido 2, vale. Imaginemos que nosotros ponemos ese 1 raíz de 3, bueno, pues multiplico también por y divido por el mismo número. La fracción no cambia. Tendríamos arriba raíz de 3 y aquí, como bien sabéis, raíz de 3 por raíz de 3. ¿Sí? Entonces, al obtener aquí raíz de 3, ya sabéis que introducimos, vamos a ir al principio paso por paso para que quede claro. Entonces tendríamos raíz de 3 partido raíz de 3 al cuadrado. Tenemos mismo exponente que índice, ya sabéis, aquí está omitido, pero tendríamos un 2, ¿vale? Con lo cual quedaría raíz cuadrado de 3 partido 3, menos raíz cuadrado de 3 partido 3. Y ahora, claro, ya sería o pegar, o seguir pegando, y calcular el denominador común. Aquí tenemos dos números primos, 2 y 3, con lo cual el mínimo con múltiplo es 6. Y ahora hacer lo de siempre, ¿no? 6 entre 2 a 12, perdón, 6 entre 2 a 3. Voy a poner aquí, 3 por 3, 9. 9 raíz de 2, ¿vale? Menos 6 entre 3, 6 entre 3, perdón, a 2, 2 por 1, 2. Fijaos que aquí, aunque no lo ponemos, eso es equivalente, ¿no? 1 por raíz de 3 que a raíz de 3. ¿Sí? Hemos dicho 12 entre 3 a 4, perdón. Y 4 por 1 es 4, ¿vale? Y ahora ya simplemente no podríamos seguir pegando porque lo que tenemos aquí son dos radicandos, ¿vale? O dos radicales, perdón, donde los radicandos son diferentes, por lo tanto esta resta directamente no se podría llevar a cabo. Habría ya que operar en este caso con la calculadora. Pero bueno, hemos pasado de aquí hasta aquí y para ello lo que hemos hecho es aplicar el proceso de racionalización. Porque si no nos hubiera complicado el tener que calcular el denominador común, el mínimo con múltiplo. Bueno, en este caso no sería complicado, pero ya os digo, en el caso de este tipo, vale, pues como veremos más adelante, sí que sería más tedioso, sería más complejo y podría dar lugar más fácilmente a errores o a inducir a errores el intentar calcular el denominador común, ¿vale?, de estas dos fracciones, que el primero aplicar la racionalización y después calcular el denominador común una vez que hemos eliminado los radicales de nuestros denominadores. Vale. Bien. Vamos a ver. Imaginaos, vamos a ver, por ejemplo, que yo pongo esto. Fijaos que tengo 3 partido raíz cúbica de 5, ¿de acuerdo? Bien, si yo hiciese lo mismo, ¿vale? Antes hemos multiplicado y dividido exactamente por el mismo término que teníamos en el denominador. Vale, ¿qué es lo que ocurriría si yo hago lo mismo aquí? Vamos a ver, raíz cúbica de quinta por raíz cúbica, perdón, la raíz cúbica de 5 por raíz cúbica de 5.
Y esto es lo mismo que raíz cúbica de 5 cuadrado. Como veis, aquí no me deshago del radical si nos limitamos exclusivamente a multiplicar tanto numerador y denominador por el mismo término del denominador de la fracción inicial. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para eliminar aquí el radical? ¿Vale? Pues, simple y llanamente, tengo que buscar un producto de 5 por 5 que me dé como resultado 5 al cubo, es decir, que me dé el mismo índice del radical. Entonces aquí sería, ¿vale?, al cuadrado. Y lo mismo aquí, tenemos que multiplicar y dividir por el mismo, tenemos que multiplicar el numerador y el denominador por el mismo término, si no cambiaría la fracción y entonces nos habríamos equivocado, habríamos cometido un error. ¿Vale? Entonces esto sería, ¿vale?, como veis aquí tenemos raíz cúbica de 5 por... Esto es lo mismo. Entre raíz cúbica de 5 por 5 al cuadrado. Y esto es lo mismo, si queréis, vamos a hacerlo todo. ¿Vale? Raíz cúbica de 5 al cuadrado. Y esto sería raíz cúbica de 5 al cubo. Con lo cual ya veis que tenemos el mismo índice, mismo exponente, y ya hemos racionalizado nuestra fracción. ¿Ok? Ahí la tendríamos. Pero como veis tengo que multiplicar, ¿vale?, por el mismo, o por una potencia, vamos a decir, con la misma base, ¿vale?, radicando, pero tengo que buscar un exponente de tal manera que la suma de estos dos exponentes, daros cuenta que como tenemos la misma raíz con el mismo índice, podemos establecerlo como producto, un radical con el mismo índice de raíz y como producto de los dos radicandos, y el producto de los radicandos que tenga la misma base se suman los exponentes. Tengo que mirar que la suma de estos dos exponentes, 2 y 1, coincida con el índice de radical, para que, obviamente, lo que suceda es que yo pueda, en este caso, eliminar el radical correspondiente del denominador. ¿Vale? Si no, no habríamos hecho absolutamente nada, porque nos quedaríamos de nuevo con un radical diferente, pero no hemos conseguido nuestra pretensión, que era eliminar ese radical, ¿de acuerdo? Era eliminar ese radical. Bien. ¿Y si ahora yo pusiera algo así? ¿Vale? Fijaros que todo esto es un término. Yo no puedo multiplicar. Si hago por raíz de 2, lo que sucede es que tengo 3 raíz de 2. 1, esto sería por raíz de 2, sería raíz de 2, y esto sería más raíz de 2 por raíz de 2, que haría 3 raíz de 2 más raíz de 2 al cuadrado. ¿Vale? Esto sería 3 raíz de 2 partido raíz de 2 más, esto tenemos el mismo índice, 2. Como veis, no hemos conseguido nuestro objetivo. No ha habido un proceso de racionalización, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos cuando yo tengo, ¿vale?, la adición de dos términos, uno de ellos al menos se encuentra como radical, ¿vale?, o bien la resta de los términos? ¿Por qué valor tengo que multiplicar numerador y denominador para que desaparezca el radical, ¿vale?, del denominador? ¿Vale? Fijaros, se os podría haber también ocurrido multiplicar, ¿vale?, por el mismo término del denominador, ¿vale? Y en este caso tendríamos 3 por 1 más raíz de 2 y 1 más raíz de 2 al cuadrado. Si os acordáis, cuando nosotros teníamos en identidades notables, ¿vale?,
Si teníamos un binomio que haga suma de dos monomios elevado al cuadrado, lo podéis, vamos a hacerlo para que os acordéis. Hay que multiplicar miembro a miembro, x por x, x cuadrado, más por más 2x, ¿vale? Y ahora este más 2x, más 2 por 2, que sería 2 al cuadrado. Entonces, 4x más 4. Y de aquí se deduce que cuando tenemos, en este caso, la suma de dos monomios, un binomio que está constituido por dos monomios, la suma de los mismos, y elevado al cuadrado tendríamos que sería el cuadrado del primero, vamos a poner aquí, es la regla, más dos veces el primero por el segundo, más el tercero al cuadrado. ¿Vale? Si fuera a menos b, lo podéis hacer, esto era al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, cambiaría este signo. Vale, resultado de todo ello. Si yo hago 1 más raíz de 2 por 1 más raíz de 2, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que tendría? Pues vamos a hacerlo. Tendría 1 por 1, que es el cuadrado del primero, más 1 por raíz de 2, que es raíz de 2, más raíz de 2 por 1, que sería más raíz de 2, más raíz de 2 por raíz de 2. Tendría 1 más 2 veces raíz de 2, más raíz de 2 al cuadrado, 1 más 2 veces raíz de 2 más 2. Total, sumamos estos que son términos independientes y quedaría 3 más 2 raíz de 2. Por lo tanto, aquí en el denominador nos quedaría 3 más 2 raíz de 2. Con lo cual tampoco hemos conseguido o no hemos llegado al fin que deseábamos llegar. Es decir, no ha habido racionalización, no se ha eliminado, ¿vale?, la raíz o ningún radical dentro del denominador. Sí, estas fracciones son equivalentes, pero si no hemos conseguido el fin que perseguíamos, pues lo que hemos hecho es perder el tiempo. Vale, entonces, en estos casos se multiplica y se divide por el complejo conjugado. Vale. Entonces, aquí quedaría, si veis, es cambiar el signo. En vez de 1 más raíz de 2 sería 1 menos raíz de 2. 1 menos raíz de 2, ¿vale?, por 1 más raíz de 2 por 1 menos raíz de 2. Vale. Si hacemos 1 más raíz de 2 por 1 menos raíz de 2, ¿vale? Si os acordáis, hacemos 1 por 1, 1. Menos por más, menos raíz de 2. Más por más raíz de 2. Más por menos raíz de 2 por raíz de 2. Entonces tendríamos 1, este se nos iría, menos raíz de 2 al cuadrado, 1 menos 2, que sería menos 1. Con lo cual aquí sí que hubiéramos conseguido eliminar, ¿vale?, o que no aparezca ningún radical dentro de nuestro denominador. ¿Veis? Al aplicar, en este caso, la multiplicación de un binomio, que sería la adición de dos monomios, y por el otro binomio, que sería, en este caso, la resta de esos dos mismos monomios, es lo que se conoce como diferencia de cuadrados, como se pondría así, ¿vale? Lo que sucede es que conseguimos eliminar nuestra raíz, ¿vale? Y entonces quedaría la menos 1, vamos a seguir por aquí, 3 por 1 menos raíz de 2 partido menos 1, que esto es lo mismo que menos 3 por 1 menos raíz de 2, que esto es lo mismo que menos 3 más 3 raíz de 2, o lo que es lo mismo, 3 menos 3 raíz de 2 menos 3, ¿vale?, para ponerlo así. Y ya habíamos llegado a nuestra solución. Además, en este caso, no solo eliminaríamos el radical del denominador, sino que además lo que tenemos es, ha desaparecido incluso la fracción, lo cual a priori simplificaría más los cálculos, ¿vale? Bien, vamos a ver
Otro de los casos. No sé si me está empezando a fallar los calculadores otra vez. Vamos a ver. Vamos a ampliar porque este ya... Vamos a ampliar el azul, ¿de acuerdo? No duda mucho. Vale, entonces, tenemos en el proceso de racionalización, imaginemos que tenemos algo tal que así. Vamos a ver. 5. Bueno, voy a ampliar en negro porque se ve sobre el azul, ¿eh? El verde fatal. Bueno, seguimos con el negro. Vale. Seguimos con el negro. Este negro. Este no va muy bien. Sigo con este negro. Vale. Entonces, imaginemos que tenemos 5 raíz de 2 menos raíz de 3. Bueno, ¿cómo racionalizaríamos esta fracción? Bueno, pues multiplicaríamos arriba y abajo por el mismo término, que no es más que, ¿vale?, el complejo conjugado del denominador. ¿Veis? Que son los mismos monomios, lo único que cambiamos, si aquí está como menos, aquí estaría como más. ¿Vale? Eso lo hacemos cuando tenemos una suma o resta en el denominador, ¿vale?, y al menos uno de los términos es un radical, o los dos, ¿vale? Bien, entonces quedaría 5 raíz de 2 más raíz de 3. Y como veis, la regla general sería el cuadrado del primero, que sería raíz de 2 al cuadrado, que sería 2, menos, ¿vale?, el cuadrado del segundo, que sería menos raíz cuadrado de 3 al cuadrado, que sería menos 3. ¿Vale? Entonces, como veis, volvemos a tener 5 raíz de 2 más raíz de 3 partido menos 1. Esto quedaría menos 5 raíz de 2 más raíz de 3, con lo cual quedaría, ¿vale?, menos 5 raíz de 2 menos 5 raíz de 3. ¿Vale? Podremos llegar a este cálculo. ¿Sí? ¿Se ve bien? Bueno. Empieza a fallar los rotuladores, pero bueno, sí que se ve bien por el momento. Vale. Bien. Os voy a poner otro tipo, hagamos más de estos ejercicios, que sería, vamos a poner raíz de A menos raíz de B. Bueno, otro tipo, es similar, no es exactamente la misma fracción. Vale. Raíz de A menos raíz de B partido raíz de A más raíz de B. ¿Vale? Entonces multiplicamos por el complejo conjugado y el denominador, que sería... Vale. Esto quedaría... menos raíz de B. Partido, ya lo habéis visto, el cuadrado del primero, que sería raíz cuadrada de A al cuadrado, que sería A, menos el cuadrado del segundo, que sería raíz cuadrada de B cuadrado, que sería B. Eso ya lo sabéis. Bien, este de aquí, hay que desarrollarlo. Vale, aquí quedaría el cuadrado del primero, que es raíz de A al cuadrado, menos raíz de A por raíz de B, menos raíz de B por raíz de A, menos por menos, más raíz de B al cuadrado. Raíz cuadrada de A al cuadrado es A. Esto lo podemos poner dentro de A por B menos raíz de A por B, y esto es B, con lo cual quedaría A menos 2 raíz de AB, ¿vale?, menos, o sea, más B, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos con esto, si lo queremos desarrollar arriba, raíz de A por B más B partido A menos B, ¿vale? ¿De acuerdo?
Bueno, y con esto pues termino este vídeo explicativo en el cual tratamos la racionalización desde un punto de vista introductorio, cómo se racionalizarían, ¿de acuerdo? Raíces o fracciones que tienen un radical en el cual solo existe ese único término, solo existe ese radical, raíces cuadradas, de mayor exponente, de mayor índice, de mayor exponente radicando, que es lo que hemos visto, y luego también cuando tenemos en el denominador más de un término, suma y resta, y al menos uno de ellos es un radical, que es multiplicar y dividir por el complejo conjugado. ¿De acuerdo? Espero que os haya servido. ¿Vale? Si os ha gustado, darle a me gusta y os animo a que nos sigáis en nuestro canal Ciencia Infinita y a que planteáis todas aquellas dudas que os surjan relacionadas con las disciplinas de matemáticas, física, química y tecnología. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más me despido y mandaros un abrazo y nos vemos en la siguiente videoclase.